tenemos un invitado especial. Vamos a darles una probadita de lo que viene en esta vamos a presentarle entrevista. quién es nuestro invitado a través de este video. Exactamente. Hoy vamos a conocer a Melitón Arrocha, abogado, diputado y político panameño. Posee una maestría en Derecho con especialización y un posgrado en negocios internacionales, ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá ante Naciones Unidas en el gobierno de Juan Carlos Varela. También ejerció de viceministro de Presidencia y comisionado de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Fue electo diputado para el periodo 2014-2019, vicecanciller en el gobierno de Ricardo Martinelli y viceministro de Comercio Exterior en la administración de Mireya Moscoso. Ha laborado en firmas de abogado y como asesor de empresas públicas y privadas. En la actualidad es miembro del Partido Panameñista, pero aspira a ser presidente por la libre postulación para las elecciones del 5 de mayo del 2024. Bien, aquí Ginelle nos resumió bastante bien la hoja de vida de este candidato presidencial por la libre postulación, y aquí lo tenemos, por supuesto, el señor Melitón Arrocha. Bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Einar, buenos días, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, bien contento de estar aquí con ustedes, empezando el día temprano. Eso Claro. es lo que le iba a decir. ¿Usted está contento, pero usted normalmente se levanta tan temprano o lo tuvimos que hacer madrugada? No, yo me levanto muy temprano. Lo que no es algo es tan temprano en la casa. Pero sí, yo estoy dando vueltas de las 5 de la mañana normalmente. ¿Qué hace ejercicio? No, ver las noticias. Los veo a ustedes. Informarse. Veo a TVN, veo a la competencia también. Ok, está bien. Oiga, yo quería preguntarle, creo que es lo que muchos quieren saber, sobre por qué Melitón Arrocha decidió ser un candidato a presidencia de la República, pero por la figura de la libre postulación, siendo usted parte del Partido Panameñista, ¿cierto? Mira, esa pregunta tiene dos aristas, ¿no? La primera es por qué decidí ser candidato a la presidencia, y después por qué decidí ser candidato a presidencia por la libre postulación. El tema es, voy a contestar el primero, que es un poco más complejo, ¿no? El primero es por qué por la libre postulación y no el Partido Panameñista. Yo creo que el sistema político se corrompió a raíz de la última reforma electoral. Y fíjate, los partidos políticos han quedado secuestrados por sus cúpulas, y no es que te lo diga yo, es que los hechos están ahí, ¿no? Si tú miras la cantidad de miembros de partidos políticos que están corriendo por alguna agrupación distinta a su propio partido, te voy a mencionar algunos. Zulay Rodríguez no está corriendo por el PRD, el expresidente Martín Torrijos no está corriendo por el PRD, yo no estoy corriendo por el Partido Panameñista. Y en la contienda anterior, la ex diputada Catherine Levy, miembro del Partido Panameñista, también está corriendo por la libre postulación. El licenciado Eduardo Quiroz, ex ministro de gobiernos panameñistas y connotado miembro del Partido Panameñista, también estaba corriendo por la libre postulación. Con lo cual, eso demuestra que efectivamente la cúpula de los partidos han secuestrado el sistema. ¿Hay una crisis en los partidos políticos en este momento? Totalmente, totalmente. Y miremos quiénes están corriendo. Lombana, presidente de su partido. Rómulo Rux, presidente de su partido. Estaba corriendo hasta que decidió retirarse el señor Blandón, presidente de su partido, ¿no? Entonces uno ve cómo la mezcla del subsidio electoral, desde mi perspectiva, poco regulado y poco supervisado, en adición a la posibilidad de secuestrar las candidaturas de los candidatos por vía de no postularlos, las reservas, han hecho que el norte de que se viva una verdadera democracia dentro de los partidos políticos se ha perdido, se ha secuestrado el sistema político, y yo no tengo ninguna otra forma de caracterizarlo que es que se ha corrompido. Eso va a necesitar una reforma electoral completa, nueva, para que podamos devolverle democracia a la democracia panameña, que está dando muestras de fatiga. La segunda pregunta es por qué decidí correr, ¿no? Y la verdad es que esa tiene una enorme cantidad de respuestas, sobre todo en función de la cantidad de retos que enfrenta el país. Pero tal vez la principal razón por la que decidí correr es porque yo nací en este país. Mi padre nació en este país. Quiero que mis hijos vivan en este país y quiero que mis nietos vivan en este país. Entonces todos tenemos una responsabilidad generacional que en algún momento tenemos que asumir. Porque, dicho sea de paso, el puesto de presidente de la República, uno hace un enorme esfuerzo para llegar ahí. Se somete a todo el desprestigio del mundo, producto de una campaña política que esta no va a ser la excepción, va a ser cruenta,
el puesto es mal remunerado, tienes muchísimas responsabilidades y usualmente sales desprestigiado del puesto. Pero antes de esta oportunidad, ¿ya había pensado en algún momento, en periodos anteriores, ser presidente? Yo creo que siempre estuvo ahí. De hecho, yo tengo una larga carrera política. Yo tuve mi primer cargo de político a los 29 años cuando fui designado como viceministro de la presidencia. Después, como ustedes resumieron, tuve la oportunidad de servirle al país como viceministro de Comercio Exterior, comisionado de CLICAC, ahora se llama Codeco, viceministro de Relaciones Exteriores, ministro de Comercio. Fui electo diputado por mi circuito y después fui embajador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Y además tuve la distinción en Nueva York de que me eligieran vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York y estuve como presidente encargado de ese organismo multinacional. Con lo cual, o sea, ha habido una progresión política a lo largo de casi 3 décadas en donde he ido recopilando experiencias, algunas buenas, algunas malas, y ha sido un proceso de formación muy largo. Precisamente en base a esa gran trayectoria que tiene, que son muchos años y que no se fuma en pipa, como uno dice. Sí, claro. Yo sí le voy a hablar desde mi punto como ciudadana que está cansada de lo mismo. ¿Por qué creer en Arrocha? O sea, yo no quiero que se venda, sino quiero que entienda el pensar de muchos panameños. O sea, ¿por qué si Arrocha, usted como candidato, estuvo tanto tiempo rodeado en la política, metido en la política, ¿por qué ahora puedo esperar un cambio de usted? No, no vas a tener que esperar un cambio de mí porque yo soy lo que he sido, sigo siendo lo mismo que he sido. De Panamá, yo digo. Bueno, mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Tú puedes asumir toda la responsabilidad de esta radioemisora. Seguro que no puedes asumirlas todas. Tú podrás asumir tus responsabilidades en esta radioemisora. Ni siquiera del programa. Tú asumirás las tuyas. Bueno, yo pongo mi hoja de vida de lo que yo he hecho en mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida como funcionario de gobierno, y pues no es perfecta. A lo largo de tantos años, habiendo estado en tantos puestos, evidentemente, como cualquier ser humano, he cometido errores, pero ahí está esa hoja de vida. ¿Puedo yo impactar en todo? No, yo puedo impactar en la responsabilidad que a mí se me asignó, y estoy dispuesto a defenderla. ¿Qué quiero decir con esto? El país yo creo que está reclamando un cambio muy importante. Habiendo dicho eso, nosotros como panameños hemos construido un gran país. O sea, nosotros por ratos menospreciamos lo que colectivamente a nivel de generaciones, la mía y después ustedes que son un poco más jóvenes que yo, las que ustedes están construyendo, tenemos un gran país. Nosotros somos la envidia de muchos países de América Latina y por qué no decirlo del mundo. Habiendo dicho eso, nos falta mucho. Y en ese orden del perfeccionamiento de nuestro Estado democrático, yo creo que yo pongo a la disposición del país mi candidatura de tratar de decirle a la gente las cosas como las veo, como las siento, y estar dispuesto a entender que mi verdad no es la única, pero que la voy a poner sobre la mesa y que estoy dispuesto democráticamente a que discutamos muchas verdades. Y te voy a decir una diferencia que yo creo que me caracteriza con respecto al resto de los candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que el resto de los candidatos a la presidencia de la República miran la elección como una operación aritmética, una operación matemática. Si esto no me suma, cambio el discurso. Y no te digo lo que pienso, te digo lo que tú quieres escuchar. Claro. Y después contribuyo a que haya una decepción sobre el sistema. Porque tú te pasaste predicándome que ibas a hacerme una cosa, sobre la base de eso te di mi voto, y después resulta ser que tienes 2 meses para explicarme, porque todo lo que me dijiste durante la campaña no me lo vas a cumplir. Y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones y lo estamos viendo en esta campaña. La gente no es lo suficientemente valiente de arriesgar capital político y plantearle al país lo que tú verdaderamente piensas durante la elección. ¿Usted está dispuesto a luchar con ese tema de esas presiones políticas y arriesgar ese capital político que usted menciona? Ya lo estoy haciendo. Mi posición sobre la mina ha sido clara. Mi posición sobre el embalse del río Indio. O sea, ahora yo veo a la clase política nuevamente sumando y restando. He visto a personeros de este gobierno diciendo que si las 2.000 personas que habitan en el lugar donde se establecerá la cuenca del río Indio para abastecer de agua
a toda la población circundante del Canal de Panamá, y en adición para permitir que sigan pasando barcos por el Canal de Panamá, ellos no están de acuerdo, entonces pues no se va a hacer nada. Yo creo que una de las premisas que tenemos que tener claras, como cualquier funcionario, cualquier persona que aspira a llegar a tener un puesto de mando, jurisdicción y a gobernar este país, es que tú tienes que gobernar para la mayoría y que la minoría tiene que ceder en función del beneficio de la mayoría. Y por supuesto, esto habrá que hacerlo tomando en cuenta los derechos que tiene la persona, que tenemos que resolver la situación de manera integral, y que las personas que habitan ese área tienen que ser reubicadas a un lugar en donde tengan unas mejores condiciones de vida que las que tenían anteriormente, pero no es posible que a propósito de estar jugando a la aritmética política, nosotros tengamos secuestrado el bienestar de la mayoría del país. Eso no es lo que yo le vengo a plantear al país, independientemente de que eso signifique perder la elección. Para conocerlo un poquito más, y esto va para las personas que por ahí son las nuevas generaciones, que están creciendo, usted fue viceministro de Presidencia, fue electo diputado en el periodo 2014-2019, vicecanciller en el gobierno del señor Martinelli y viceministro de Comercio Exterior en la administración de Mireya Moscoso, entre otras funciones que ha hecho a lo largo de estos casi 30 años. ¿Cuál usted cree que ha sido el mayor impacto que le ha dado a Rocha, políticamente hablando, al país? Mire, yo creo que cada posición tuvo su importancia, ¿no? Por ejemplo, como viceministro de la presidencia me tocó tener la relación entre el Palacio de las Garzas y la Asamblea de Diputados. Ese fue un puesto que solo tuve por un año, pero fue un puesto muy importante, porque esa relación que tiene que existir de armónica colaboración entre órganos del Estado, de acuerdo como lo establece la Constitución Nacional, es muy importante para la gobernabilidad democrática del país. Como viceministro de Comercio Exterior me correspondió toda la tarea de atracción de inversión extranjera directa, la promoción de exportaciones y todo el tema de negociación de acuerdos de libre comercio. Y dentro de eso se suscribió, por ejemplo, todo el protocolo normativo del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, y se suscribieron los acuerdos de desgravación de aranceles con 2 países del área. También se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio con Taiwán en la época, y se avanzó mucho después de un proyecto que quedó frustrado, que fue en el área de libre comercio de las Américas, al mismo tiempo que le damos seguimiento a todo lo que pasaba en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Como comisionado de libre competencia, la verdad es que fue una tarea muy bonita, porque ahí la responsabilidad es ver primero qué está pasando en las relaciones entre agentes económicos o comerciantes y el consumidor, y cómo podíamos defender al consumidor. Ahí se hicieron enormes tareas con respecto a, por ejemplo, temas que hoy se están viendo y se ven como normales, en aquella época no eran tan normales, que eran todos los temas de contenido neto. Ir a la gasolinera y ver si un galón realmente medía un galón, o si cuando iba a comprar 5 libras de arroz, cuando desempacábamos las 5 libras, habían 5 libras o no. Y un tema incluso aún más importante, tal vez menos evidente, son todos los temas de prácticas restrictivas de la competencia. Todo lo que son la lucha contra los carteles, que son agentes económicos o comerciantes, poniéndose de acuerdo en el precio, en la distribución de un área geográfica, para que el consumidor pague más por el bien o el servicio que está adquiriendo. Y en ese sentido tuvimos varias condenas, una de ellas, por ejemplo, a los molineros, hubo una condena importante en materia de arroz, que fueron los primeros precedentes en materia de prácticas anticompetitivas. Después tuve la enorme responsabilidad de ser vicecanciller de la República. Es una responsabilidad que es de coordinación de toda la agenda del país en materia de relaciones internacionales. Correcto. Y en ese sentido, pues tuvimos una importante vinculación con el gobierno de Colombia, particularmente en lo que estaba pasando en la frontera colombo-panameña, que hasta ese momento pues no había realmente una presencia policial de parte de la República de Panamá en el área, y era muy conocido que la guerrilla colombiana y el narcotráfico pasaba al territorio panameño a pernoctar para después regresar a tener operaciones militares o pseudo militares en Colombia. En fin, fue también llevar una agenda muy nutrida,
Y como embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas nos tocó pues atender todos los temas que lleva Panamá en esa organización. Probablemente uno de ellos, y que ahora más recientemente ha vuelto a estar en el tapete público, fue todo el tema de abanderamiento de parte de la República de Panamá, de nuestro registro abierto de bandera de conveniencia, de algunas naves que eran de propiedad de Irán. Y eso cómo jugaba en torno a toda la situación que existe en el conflicto en donde Irán se encuentra involucrado. Entonces, me ha tocado tener una enorme responsabilidad en muchos frentes, que yo creo que ha venido dándome un acervo en materia de cómo hacer gobierno. Bueno, como ministro de Comercio, que tal vez me lo salté, me tocó iniciar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con Israel, planteamos toda la normativa de Colón Puerto Libre, dejamos redactada la normativa de empresas, sede de empresas multinacionales para manufactura liviana, que este gobierno lo pasó por la Asamblea. En fin, una multiplicidad de temas en donde creo que hemos impactado positivamente en términos generales en el quehacer del país. Señora Rocha, precisamente mi pregunta iba en ese sentido. Usted, dentro de esos cargos públicos, fue ministro de Comercio, fue diputado de la Asamblea. El tema minero no es de ahora, viene desde hace rato. No hay que soslayar que durante el periodo pasado fue cuando se conoció el primer fallo de inconstitucionalidad de ese contrato, donde el gobierno del presidente Varela decidió extender precisamente esa concesión o ese permiso a esta empresa para que operara. ¿Qué incidencias tuvo usted en todas estas negociaciones y en esa participación del presidente Varela con el tema del contrato minero? Bueno, habla de dos momentos jurídicos que aun cuando pareciera que son el mismo, son dos momentos jurídicos distintos, ¿no? Mi participación en el gobierno como ministro de Comercio se suscribió del año 2019, mitad del 2019 a finales del 2020, ¿no? Si la memoria no me es infiel. No, perdón, de 2014 sí, a finales del 2015. La renovación del contrato se dio, si la memoria no me es infiel, en el año 2016 y el fallo de inconstitucionalidad se dio en el año 2017. Sí. Y en consecuencia de lo anterior, pues no tuve absolutamente ningún tema que ver con ninguno de los dos eventos. Habiendo dicho eso, yo creo que es importante hacer un poco de docencia, porque la gente habla de que se renovó el contrato durante la administración del presidente Varela y eso es un hecho cierto, indiscutible. Ahora, lo que la gente no hace es leer el contrato. Y lo que el contrato establecía era una renovación automática, salvo que hubieran incumplimientos sustanciales significativos o que las partes se pusieran de acuerdo en anular el contrato. Entonces, la pregunta que había que hacerle al ministro en ese momento, que era el ministro Arosemena, es si en ese momento en que se dio la renovación del contrato, la empresa se encontraba incumpliendo significativamente sus obligaciones. Y en ese momento se estaba todavía construyendo la mina. Desde mi perspectiva, la respuesta es no, con lo cual lo único que podía hacer el gobierno era renovar el contrato. De hecho, la cláusula establece que si el gobierno no se pronunciaba en un periodo determinado de tiempo, había un silencio positivo administrativo y la renovación se daba automáticamente. Eso era lo que decía el contrato. El segundo tema que usted bien aborda es el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y esto es un tema un poco técnico-jurídico. Para que los fallos se cumplan, tienen que hacer, los abogados le llamamos tránsito a cosa juzgada, que lo que quiere decir es que el fallo no es objeto de ningún recurso. Este fallo, que salió en el año 2017, tuvo varios recursos de aclaración. Okay. Mientras que los recursos de aclaración no fueran fallados por la Corte Suprema de Justicia, el fallo no se encontraba en firme. Ese recurso de aclaración se falló por parte de la Corte Suprema de Justicia, si la memoria no me es infiel, en el año 2021. Y de lo que sí es fiel mi memoria, es que se falló durante esta administración. O sea que hasta ese momento, ese fallo no estaba en firme. Con lo cual, digamos,
todavía el contrato se mantenía vigente desde mi interpretación jurídica. Ahora le pregunto, ¿usted recuerda los Varela Leaks? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Qué tanto crédito le da a este tema de los Varela Leaks? Absolutamente ninguno. Porque según esos Varela Leaks, usted recibió presiones para quitarle a la firma Morgan & Morgan esa validación de los contratos laborales de asiáticos. ¿Qué tanto puede ser cierto esto? Mire, déjeme plantearle lo siguiente. Cuando usted agarra en la actualidad una conversación de su WhatsApp y está en condiciones con programas que son gratis incluso, entrar a modificar conversaciones que usted ha tenido con cualquier persona y desde esa perspectiva entonces hacerlas fingir como si fueran verdaderas, usted tiene que tomar en consideración que eso lo único que uno le puede dar es muy poco crédito. Entonces, desde mi perspectiva, y habiendo revisado alguna parte de esos textos... Sí, se leyó algunos textos del Sí, por supuesto. Yo le puedo decir que no arrojan de ninguna manera ninguna conversación que yo haya tenido con el expresidente Varela. ¿Cuál es su vínculo con él? Mi vínculo con él es que ambos formamos parte de la misma agrupación política, igual que con la expresidenta Moscoso, con la cual también serví en su gobierno, del cual fui ministro de Comercio durante año y medio y después embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, y me gustaría pensar que tengo un vínculo también de amistad con él. Una amistad normal como la que puedo tener cordial con mucha gente, no es una amistad cercana ni familiar, es una amistad política, una amistad de colaboración, es la amistad en donde en un momento vimos un proyecto político país de la misma manera. ¿Qué le respondería a todos los ciudadanos que piensan que los políticos son los mismos de siempre y que son lo peor que tiene Panamá? Que no se puede generalizar. Eso es como decir que todos los periodistas son corruptos. Yo estoy seguro que ustedes no estarían de acuerdo con esa afirmación. Por supuesto. Y estoy seguro que ustedes saben que hay periodistas corruptos. Pero es que no se puede generalizar, porque las generalizaciones en términos generales son malos. Es más, déjeme decirle, yo creo que la enorme mayoría de la gente que aspira a cargos de votación popular directa son gente muy sana. Y la mayoría de los funcionarios que hacen gestiones públicas son gente honesta. Por supuesto, como en toda canasta de fruta, va a haber algunas que están dañadas, pero son terribles las generalizaciones. Y en eso yo creo que los medios tienen que asumir una importante responsabilidad, porque a la hora de expresar realidades, en muchos casos generalizan posiciones que realmente no deben ser generalizadas. Usted mencionó al inicio de esta entrevista el tema del subsidio electoral. Aquí Carolina y yo estábamos debatiendo sobre esa cifra que se dio a conocer, 54.4 millones de dólares, dentro de los cuales 50 son para los partidos políticos y 3.8 para candidatos de libre postulación. Hay una clara diferencia en este tema, pero ¿qué opinión tiene usted sobre cómo se distribuye este subsidio electoral? No. A ver, eso lo único que hace es plantear un debate electoral como si fuera una lucha de tigre suelto contra burro amarrado. O sea, vamos a llevar esto a la realidad. La alianza política Cambio Democrático Partido Panameñista va a contar con 20 millones de dólares. Su servidor va a contar con 805 mil dólares. Si yo quisiera ser competitivo desde la perspectiva económica, por la vía privada tengo que recoger 19.2 millones de dólares para estar exactamente en las mismas condiciones económicas que hoy se encuentra esa alianza. Igual hay un límite de financiamiento privado para las campañas, ¿no? Pero hay una cláusula que establece la equiparación, con lo cual yo pudiera recoger el monto máximo para llegar a la equiparación. Pero es imposible. Porque si usted recoge 19.2 millones de dólares, usted sabe que dentro de esa plata hay mala plata. Entonces eso yo en particular no lo quiero hacer, ni lo voy a hacer. Pero eso establece un sistema político desigual
que no es equitativo y que tiende a favorecer a las estructuras más grandes de los partidos políticos. Y yo creo que eso es otro tema que tenemos que revisar, porque, a ver, cuando usted va a ver la NFL o va a ver la liga de básquetbol, al que pierde le dan más presupuesto con la finalidad de que la contienda siempre sea igual. En este caso nosotros estamos haciendo todo lo contrario. A los más grandes le damos más. Entonces, pues yo lo que creo es que el Tribunal Electoral, ya sea por disposición de ellos o por disposición de los partidos políticos, que son los que al final pasan la reforma electoral en la Asamblea, han decidido blindar el sistema. Y aun cuando en teoría parece que existe una democracia y que existe gran participación política por parte de muchas personas, en la realidad están circunscribiendo esto a un circo en donde participan muy pocos. Claro. Señor Melitón, aquí tenemos una dinámica bastante diferente. Vamos a relajarnos. Exacto, vamos a relajarnos Ya un poco ya ahora. conversamos un poquito. Son Sí. preguntas muy interesantes que le va a hacer Carolina, así que Carolina, todo tuyo. ¿Está listo? Lo veo tranquilo, lo veo relajado, me gusta Ay. cómo vino vestido. También la gente está cansada de ver a los políticos de siempre con saco y corbata. Nos gusta verlo como seres humanos. O sea, Eso es lo que es uno al final del día, ¿no? sí, totalmente. Ok, ¿desayunó? No, muy temprano, un café. Un café, ok. Era para ver si el estómago estaba... No, mentira, el estómago está preparado para eso. Ok, vamos entonces con la dinámica. Tiene que elegir a uno. Juan Carlos Varela, Mireya Moscoso o Ricardo Martinelli. ¿Cuál de los tres fue el mejor presidente? Está pensando mucho. Sí, sí. Lo Sí, pusimos en aprieto. no está fácil, no está fácil. Te diría que Juan Carlos Varela. ¿Por qué? Porque le devolvió al país la tranquilidad en materia de invasión de la privacidad de las personas. Ok. Ok. ¿Quieres debatir esto, Einar? O... No, vamos a seguir con las preguntas. Ok, bueno. ¿Qué es peor, la Asamblea Nacional o un ministerio? ¿Peor en qué sentido? En todos los sentidos. Ok. En que pueden que no hagan nada o puede que hagan lo que quieren. No, la Asamblea Nacional, definitivamente. ¿A favor o en contra de la minería en Panamá? A favor. ¿A favor o en contra de los cierres de calle por las protestas? Si son pacíficos, a favor. Si son violentos, en contra. Tiene que completar la frase con una palabra. Caitlin Levy es... Una muchacha bien parecida. Zulay Rodríguez es... Una persona que va contra el sistema. José Gabriel Carrizo es... Todo lo que nadie quiere ser. Interesante. Interesante, me gustó. Bueno, ahora vamos con preguntas un poquito más personales. ¿Deporte favorito? Golf. ¿Comida favorita? McDonald's. McDonald's. ¿Pero qué le gusta? ¿Hay nuggets, hamburguesa? No, cuarto de libra con queso. ¿Cajita feliz? No, ya pasé por ahí. ¿País favorito? Panamá. ¿Internacionalmente? Tengo mucho. Uno, tiene que elegir uno. Sí. Así que uno diga es que, bueno, yo deseo conocer este país y usted Deseo- me O recomienda deseo volver a Deseo volver a, te diría, Estados Unidos. Estados Unidos. color ¿Qué? favorito. Ajá. Azul. Coincidimos, es mi favorito también. ¿Género musical favorito? Todos. O sea, son canciones que me gustan Canciones. de todo género. Una canción favorita. Vive la vida de Coldplay. Vive la vida de Coldplay. Ahí, Tilín, vamos a buscar esa ¿Sabe canción bailar? para despedirlo. Mal, Mal, ¿a qué va? pero me atrevo. No, hombre. Se atrevo. Me Se atrevo, atreve, pero soy malo bailando. soy Checho, osado, Pena. soy No le osado. importa pasar pena. No me importa. Ah, pero está bien, esa es la actitud. ¿Ketchup o mayonesa? Mayonesa, ¿Fruta favorita? piña, ¿Cena favorita? ¿Qué le gusta cenar? sándwich de jamón con queso y una Coca-Cola. ¿En serio? De verdad. Wow, básico. me Bastante gusta. básico con la comida. Sí, Un exacto. McDonald's, No es complicado. una cena de sándwich. Exacto. Me Sí, gusta. sí. Sí, sí, Me sí. gusta. Bueno, esta ha sido la dinámica y la entrevista con el candidato a la libre postulación para la presidencia, el señor Melitón Arrocha. Gracias por acompañarnos acá en nuestro programa Shock de Opiniones. Y con su canción favorita, nosotros tenemos que ir al siguiente cambio. Ahí la está escuchando para que la disfrute. Oye, Coldplay, ¿a quién no le gusta Coldplay, por Dios? A mí no.
No puede ser. Te falta cultura musical. Soy disruptivo, Edgar. soy disruptivo. falta Acuérdate que soy cultura balada, ¿sabes? Música vieja, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, ese es mi estilo. Eso también me gusta. Ah, bueno, excelente.